Romanos capítulo 10. El mensaje en esta mañana lo he titulado Sin excusas ante Dios. Sin excusas ante Dios. ¿Y eso por qué? Mira, ahora lo dice aquí. Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo yo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tú sabes que a nosotros nos gusta mucho poner excusas cuando no queremos hacer algo. ¿Has puesto tú alguna vez alguna excusa? Claro que sí. Hace mucho frío, hace mucha calor, estoy muy cansado, estoy hambriento, no puedo, no tengo tiempo, no lo apunté, se me ha olvidado. Siempre ponemos excusas para hacer, o mejor dicho, para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿verdad? Y entonces, pues, desde chiquititos aprendimos a excusarnos. ¿Has arreglado tu cuarto? ¡Ay, que no me acordé! Ya. ¿Sí? Sí. Es que se me ha olvidado. Y cuando fuimos a la oficina de reclutamiento de la mili, todos los que habíamos alegado motivos físicos para no ir a la mili, nos presentamos allí. Y había un muchacho que quería librarse de la mili con esta excusa. Va y le dice al capitán, eso es una cosa imponente, porque ahí se pone un tribunal y hay un capitán médico y otros médicos también y otros militares ahí, y entonces te citan y tú entras ahí a la oficina y ahí está el tribunal médico. Pase usted. ¿Y usted qué le pasa? Entonces tienes que explicar el problema físico que tienes y traer las pruebas que tengas y todo, pues de ahí ya toman una decisión o mandarte al hospital militar para hacer más pruebas o cualquier otra cosa que ellos, o directamente excluirte o decirte que para el cuartel, que no te vas a escapar. Pues allí había un muchacho ahí y pasábamos de 3 en 3 a la sala del tribunal médico. Entonces llega este muchacho y dice: mire, yo tengo falta de memoria. No puedo ir a la mili, mire usted, porque tengo falta de memoria. Y dice el capitán, lo mira así de arriba abajo y dice: ah, ¿sí? Nosotros le recordaremos lo que tiene usted que hacer. Marche. Si tiene falta de memoria, esa es la excusa que puso, que se le olvidan las cosas. Bueno, para eso está el sargento, para recordarte lo que tienes que hacer. Siempre buscamos excusas para hacer o no hacer. Y muchos también han buscado excusas en cuanto a Dios. Yo no lo sabía, yo no lo oí, yo no lo entendí. Y en este caso, el apóstol Pablo habla de aquellas excusas que pone la gente que no han oído directamente el Evangelio, pero saben que hay un Dios, que hay un juicio final, que hay una vida eterna. Y saben, pero no hacen nada y ponen una excusa. Entonces el apóstol Pablo dice: hay que predicar el Evangelio. Claro que sí. Hay que anunciar la buena nueva a los judíos y a los no judíos. Pero el gran problema que tenían los romanos es decir: ¿pero qué les pasa a los judíos? ¿Por qué no creen en Cristo? Si tú, Pablo, eres judío, si el Evangelio primero es para los judíos, si Cristo vino primero a los judíos, ¿por qué ellos no creen en el Evangelio? ¿Qué les está pasando a ellos? Y entonces Pablo dice: es que no todos han creído el anuncio.
aunque el anuncio ya lo tenían de antes. Y entonces dice aquí, en el versículo 18, dice, no han oído, hay que predicar, porque si no, no se pueden salvar. Pero Pablo dice, pero no saben nada de Dios, están completamente en la ignorancia, no han oído. Y entonces cita el Salmo 19, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo anuncia las obras hechas por sus manos. El apóstol Pablo dice, no hay ninguna persona que sea incapaz de darse cuenta de que toda la creación lleva la firma de Dios. Todo lo que Dios ha hecho, el universo y el microuniverso, todas las cosas, tu propio cuerpo, tu propio ser, muestra que hay un diseño inteligente, muestra que hay un creador, muestra que alguien ha hecho esas cosas. Y además tienes tu propia conciencia en tu corazón. Tú sabes que existe Dios, tú sabes que Él es el Dios vivo y verdadero, que Él te ha dado la vida. Muchas veces cuando tienes miedo dices, Dios mío, tú sabes en tu corazón y en tu mente y lo más profundo de tu ser que hay un Dios y no lo puedes negar, aunque no hagas caso de Él. Pero lo sabes. De la misma manera que un hijo no puede decir que no tiene padre, de una manera que un hijo no puede decir que no tiene madre, así tampoco ningún ser humano puede decir que no tiene Dios. Porque dice la palabra de Dios que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos sabemos que hay un diseño inteligente, que hay una sabiduría en la creación, que hay una gloria en la creación. Y de la misma manera que tú puedes contemplar el arte de un pintor o de un músico, escuchando su música, o viendo su pintura, o viendo sus obras, así también tú puedes deleitarte y saber que hay un Dios que ha hecho todas las cosas, que las ha formado Él. Había una vez un científico ateo que creía que, por supuesto, que todas las cosas se habían hecho de casualidad. Y otro científico que era cristiano, pues le invitó un día a su casa y debatían acerca de quién tenía la razón. Entonces el científico ateo va a la casa del científico cristiano para tomar café y charlar allí, y él se queda por un tiempo mirando una bola del mundo, un globo terráqueo muy bonito, antiguo, de madera, con cartografía antigua. Y entonces él se queda asombrado, mira, ¡qué bonito! Nunca había visto un globo terráqueo así, de esta manera. Y empieza a mirarlo, los detalles y tal. Y entonces ya él quería uno así. Y le dice a su amigo, oye, ¿dónde has sacado esto? ¿Dónde has comprado este? Porque me gustaría tener uno en mi casa también, es que es tan bonito. Nunca había visto una cosa así. Y su amigo cristiano le dice, no, mira, eso se ha hecho solo. Y el científico ateo le dice, ¿pero qué dices, hombre? Dime la tienda dime el artista que lo ha hecho, para yo ir a comprarle uno, para que me haga uno como este. No, eso se hizo solo. Eso fue de casualidad que se hizo. Y su amigo no se da cuenta, le dice, no me digas tonterías, hombre. Esto lo ha hecho un artista. Esto lo ha hecho alguien que, oye, que tiene muy buena mano para el arte, para trabajar la madera, para trabajar la cartografía, para trabajar la tinta. Es un artista que lo ha hecho. No, eso se ha hecho solo. Eso es lo que tú dices. Los ateos lo que decís, que todo ha sido de casualidad, que todo viene de casualidad. Y entonces ese científico ateo se dio cuenta de su error. Todas las cosas tienen un orden. En el universo no hay un caos, hay un cosmos. El caos significa desorden, el cosmos significa orden. Tu propio cuerpo está en orden, tu propio cuerpo funciona, tu propio cuerpo es una máquina maravillosa. ¿Y eso qué? ¿Se creó solo? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Tú sabes que hay un Dios, y si lo niegas es simplemente negar que el sol está afuera, negar la realidad, cuando tu propio cuerpo lo muestra. Pero es más, el apóstol Pablo dice que la gente que no ha conocido nunca nada de Dios sabe que hay un Dios porque hay una conciencia dentro de él que le dice, oye, lo bueno es bueno y lo malo es malo. ¿Cómo sabe el ser humano que matar está mal? Que adulterar está mal? Que robar está mal? ¿Cómo saben los seres humanos que ofender está mal?
que desobedecer está mal. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo lo saben? Porque hay una conciencia impresa por Dios cuando nos creó. Y esa conciencia, como un árbitro, como un policía que nos pone la multa, un árbitro que nos saca la tarjeta amarilla, nos dice: oye, eso que tú has hecho está mal. A ti te hacen el mal y tú lo detectas. Tú haces el mal a otro y el otro lo detecta. ¿Y esto de dónde viene? Viene porque a pesar del pecado, a pesar de que el pecado ha derribado nuestra casa, los cimientos quedan. Y los cimientos nos dicen que alguien un día lo construyó. Y esos cimientos te dicen dónde está la frontera. Cuando se derriba un solar, pudiera parecer que ya no hay rastro de lo que había antiguamente, ¿verdad? Entonces le meten la pala a una casa y ya ves todo llano, ¿no? Y otro día fui a correr por ahí por el parque, por las calles aquellas que hay un derribo, y estaba pensando: oye, mira, parece que es todo campo, pero el solar tiene todavía los rastros de los cimientos de lo que había antes. Y tú sabes dónde está lo que había y cómo era lo que había. Cómo era la casa que había. Sabes las dimensiones porque están ahí los cimientos. El pecado ha dejado nuestras vidas como un solar de desastre absoluto. Pero aún están los cimientos que te dicen que Dios un día construyó algo ahí. Entonces, lo visible, y entonces tu propio corazón, tu propia conciencia, tú sabes que hay un Dios. Déjate de excusas. Lo sabes. Lo niegas, no haces caso, desobedeces, te entra por aquí, te sale por ahí, vives tu vida como si Dios no existiera, pero tú lo sabes. Y sabes que hay un día en el cual te tienes que presentar a Dios. Todos lo temen. ¿Qué ocurrirá cuando me muera? ¿A dónde iré? ¿Qué pasará conmigo cuando llegue mi último aliento? ¿Y si me estampo con la moto? ¿Y si me atropellan con la bicicleta? ¿Y si me da un infarto? ¿Y si me muero mañana? ¿Sí? Si el mundo termina mañana, ¿qué será de mí? Y muchos tienen miedo y por eso acuden a la religión. Para que la religión le dé una aspirina para que se le pase el dolor. Porque la religión no salva. Solo alguien que venció la muerte salva. Pero tienen miedo. Y por eso la gente, cuando va a un entierro, prefieren contar los chistes de Chiquito de la Calzada, que por cierto ya se ha muerto. Vamos a contar chistes y hablar de política. Hablemos de lo que sea, pero no se te ocurra mencionar al muerto, ni la muerte. Porque todos tienen miedo. Todos tienen miedo porque saben que hay un Dios al cual tienen que enfrentarse y al cual no van a poder poner ninguna excusa. No, mira, yo no lo sabía, yo no estaba por ahí feliz de la vida, yo no soy tan malo como otros. Tú sabes que todo eso son pamplinas. Sabes que al final Dios te va a juzgar y Dios sabe cada palabra, cada sentimiento, cada pensamiento, cada acción, y lo que tú has hecho en secreto, Él lo va a sacar a lo público y te lo va a mostrar. Por lo tanto, dice aquí Pablo, ¿no han oído? Vaya que sí han oído. Hasta el apóstol Pablo dice que las cosas invisibles de Dios, ellos lo han torcido y han convertido a Dios en estatuas, en imágenes, en religiones, en ideas de hombres. Se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón se hizo tinieblas, prefirieron convertir a Dios en cualquier otra cosa para que no moleste. Como no nos gusta el Dios que hay, no nos gusta el Dios que sentimos que puede haber y que está, vamos a disfrazarlo de otra cosa. Vamos a decir que no está, o que se fue, o que es un osito de peluche para dar un abrazo. Que Dios es inofensivo, que Dios está para servirnos a nosotros, que Dios es un camarero muy bondadoso. Vamos a decir de Dios cualquier chorrada que se nos ocurra, cualquier tontería, y encima nos lo vamos a creer. Porque sabes una cosa, los seres humanos somos tan necios que las propias mentiras nuestras no las creemos. Nos inventamos una mentira y decimos, ¿esto es verdad? Y te lo has inventado tú, pero es verdad. Entonces te vas a cazar gamusinos, ¿verdad? Lleva el saco, ya llevo ahí los gamusinos. ¿Te inventas tú los gamusinos? Tú sabes lo que son los gamusinos, ¿no? Es una ave muy poderosa. Te inventas a Peter Pan, mira Peter Pan por dónde va. Y vamos a cazar gamusinos. Y eso es lo que hace el ser humano.
inventarse cualquier otra cosa en vez de aceptar lo que Dios dice, porque en el fondo tú sabes que es verdad. Y dice aquí, por toda la tierra, por lo que ves y por lo que sientes, tú sabes que hay un Dios. No hace falta que te lo diga nadie, no hace falta que te lo enseñen en la escuela, no hace falta que te lo enseñen en la iglesia. Tú sabes por lo que ves y sabes por tu interior que hay un Dios. Y dice Pablo, ¿no han oído? Vaya que si no han oído, pero no hacen caso. Todos están bajo pecado porque no has hecho caso de Dios de ninguna manera. Y esa es la gran tragedia de este mundo. Pero viene a decir también que los judíos aún tienen mayor pecado, mayor responsabilidad. Porque dice el apóstol Pablo, ¿no ha conocido también esto Israel? Claro que sí. Dios les había dicho, muchas veces se lo advirtió, pero principalmente en el libro de Deuteronomio, que menciona aquí, en el capítulo 32. Un día los israelitas iban a abandonar a Dios, lo iban a hacer muchas veces. Iban a sacrificar a los demonios, iban a fabricarse estatuas para adorarlas, iban a abandonar a Dios y a seguir su propia maldad, iban a inventarse una religión aparte de lo que Dios había dicho para seguir su propia locura. Y entonces Dios dice, os rechazaré como mi pueblo y traeré otro pueblo. Y eso fue exactamente lo que dijo Jesús que ocurriría. En una ocasión Jesús contó dos parábolas que vamos a resumir brevemente. En una de ellas dijo que un padre tenía dos hijos y el padre le dice a uno de sus hijos, hijo mío, ve a trabajar a mi viña. Y el primer hijo dijo, no voy, no quiero. Pero después, arrepentido, dijo, voy a ir. No hice bien, hablé a mi padre mal, voy a ir a trabajar. Ese padre coge al otro hijo y le dice, hijo mío, ve a trabajar hoy a mi viña. Sí, padre, ya estoy yendo. Ya voy. ¿Cómo no? Pero no fue. Y dice Jesús, ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que obedeció, ¿no? Y Jesús dice que los dos hijos son los judíos y los no judíos. Los no judíos, cuando Dios nos habló, dijimos, pero después nos arrepentimos. La gracia de Dios tocó nuestro corazón y dijimos, pero ¿por qué no vamos a ir a trabajar en la viña del Señor? ¿Por qué no vamos a creer en Él? ¿Por qué no vamos a confiar en Él? Si Dios es bondadoso. Y arrepentidos vinimos al Señor y creímos en Él. Los gentiles, muchos de los gentiles, los escogidos, nosotros. Pero los judíos dijeron, sí, claro, Dios es nuestro Padre, sí, la viña, sí, tal, pero no fueron a trabajar a ella. Es más, hicieron algo peor. Y Jesús les habla en la siguiente parábola y les dice, espera un momento, te voy a contar otra parábola. Había un hombre, padre de familia, que plantó una viña. Puso un cercado sobre ella para que los ladrones no entraran. Puso una torre para un vigilante para que estuviese cuidado. La plantó de viñas maravillosas. Y una vez que todo lo hubo terminado, la arrendó a unos labradores. Bueno, cuidar de mi viña y luego me dais a mí la parte mía y vosotros os quedáis con la parte vuestra. Estupendo, muy bien. Cuando llega el momento de recoger la ofrenda, recoger los frutos, el dueño de la viña le manda a los siervos, págame el alquiler, el arrendamiento. Pero los siervos dijeron que vienen a cobrar. A unos apedrearon, a otros mataron, a otros echaron y no le pagaron al dueño su arrendamiento. Finalmente el padre de familia dijo, les voy a enviar a mi hijo. A mi hijo lo respetarán. A los siervos que he mandado los han hecho polvo. Pero serán tan malvados como para hacerle daño a mi hijo. A mi hijo lo respetarán. Y entonces el padre envió a su hijo. Y cuando vieron los labradores malvados que venía el hijo del amo y dijo, ahora sí, matemos al hijo, que es el heredero, y nos quedamos con la viña. Y entonces cogieron al hijo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Y Jesús dice, vosotros que habéis estado escuchando aquí, ¿qué hará el padre de familia con los labradores malvados? Y los judíos dijeron allí, pues a esos malvados enviará su ejército
y los matará sin misericordia, y le dará la viña a unos labradores buenos, a unos labradores honrados, que le den el fruto. Y Jesús dijo: muy bien, que sepáis que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a otros para que den fruto. Eso es lo que va a pasar. Y dice la Biblia que los fariseos se dieron cuenta de que hablaba de ellos. El reino de Dios había estado en Israel por muchos siglos. Y Dios les dio 1000 oportunidades. ¿Qué digo 1000? Cientos de miles de oportunidades. Vieron los milagros de Dios, vieron la gloria de Dios, tuvieron el favor de Dios, tuvieron la palabra de Dios, tuvieron los profetas, y hasta Jesús mismo fue allí, hizo milagros y lloró sobre Jerusalén y dijo: oh Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos por debajo de sus alas y no quisiste? Y Jesús les dice: lo que va a pasar es que van a venir del oriente y del occidente y se van a sentar en el reino de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob, y vosotros vais a estar excluidos porque no habéis dado fruto y habéis matado hasta el propio hijo para haceros los dueños de la viña. Y Dios les dice: ese pueblo que nunca buscó a Dios, ese pueblo pagano, ese pueblo que adoraba imágenes, que adoraba demonios, que adoraba el cielo, adoraba el sol y las estrellas, ese pueblo inútil, ese pueblo fuera de la ley de Dios, ese pueblo totalmente perdido, Dios lo iba a traer con su gracia para que fuesen del pueblo de Dios también. Y dice: os voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Aquellos van a venir y vosotros os vais a quedar fuera por lo que habéis hecho. Y escucha, aunque los judíos estaban viendo lo que estaba pasando, estaban viendo que muchos gentiles creían en Cristo y ellos odiaban a Cristo y perseguían a Cristo y perseguían y odiaban a los que seguían a Cristo, Dios les estaba hablando por la palabra, les estaba hablando por la creación, les estaba hablando por las acciones que Dios hacía, porque Dios te habla a ti con las cosas que te pasan también. ¿Lo sabías eso, no? Dios te habla a ti con las cosas que te pasan y con las que no te pasan. Y ellos estaban ciegos, sordos, no entendían. Y es por eso que dice aquí Jesús: os provocaré a celos. Y dice más: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fíjate que te voy a leer un pasaje de Hechos de los Apóstoles para que veas qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando con el plan de Dios? Y es que se estaba ejecutando. Ellos pensaban, los romanos pensaban que el plan de Dios estaba fracasando. Pero el Señor les muestra que no, que está cumpliendo todo lo que Él había dicho. Y mira, dice Hechos capítulo 13, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero, viendo los judíos la muchedumbre de los que venían a oír, se llenaron de celos y rebatían a Pablo y le contradecían y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, con denuedo, sin miedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis por dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el extremo de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por aquella provincia. ¿Qué es lo que estaba pasando con los judíos? Que Pablo llegaba primero a la sinagoga, les predicaba a ellos, y ellos no veían la manera de matar a Pablo, de contradecir el reino de Dios. Y llega un momento que Pablo ya se cansa de ellos, se sacude, ya estoy harto ya. Me voy con el corazón hecho pedazos, me voy muy mal, pero me voy a los gentiles, porque vosotros no queréis la vida eterna, no os juzgáis por dignos de la vida eterna. Y los judíos eran incapaces de ver cómo los gentiles creían en Cristo, cómo los gentiles entraban en el reino de Dios, y aún viendo eso no se enteraban. O mejor dicho, no querían enterarse.
Mira, ¿sabes una cosa? Para ir aplicando todo esto. Dios te habla en el amanecer, cuando te da un nuevo día, pero tú no haces caso. Dios te habla dando pan a tu mesa y cuidando tu vida, pero tú no haces caso. Dios te habla protegiéndote, cuidándote, pero no haces caso. Dios te habla viendo cómo otros creen en Cristo y siguen a Cristo y aman a Cristo y tú no lo haces, pero no haces caso. Eso le pasaba a ellos. Dios te susurra, te grita, te habla de muchas maneras. No haces caso de Él, te manda al hospital para que en vez de mirar para abajo, mires para arriba. Cuando no escuches su palabra, pues hace que venga la palabra de Dios por otro lado y te grita con el sufrimiento. Y con lo que tú puedes ver otras personas cómo sirven y aman a Dios y a ti no te da vergüenza, entonces dices, soy sordo yo, soy ciego, como ellos. Y mira, dice el Señor que de Israel, le dice, versículo 21, el último versículo que vamos a pensar, y acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¡Qué tragedia! ¡Qué horror! ¡Qué tristeza! ¿Tú te imaginas lo que es a un padre que solo tiene amor para su hijo? Que todo lo que tiene es su corazón de amor y de perdón y de acogimiento a sus hijos, todo el día extendiendo su brazo y su hijo escupiéndole. ¿Tú te imaginas lo que es eso? ¿Tú te imaginas, aquí somos padres algunos de nosotros, tú te imaginas cómo puede sentirse, y sobre todo una madre más que un padre, porque el corazón de Dios es el corazón de padre y de madre, porque Él nos creó. Escucha, todo el día Dios abriendo sus brazos para decir, Israel, ven a mí. Israel dice, no quiero. Todo el día Dios diciendo, este pueblo es mi pueblo, pueblo mío, ven a mí. Israel diciendo, ¡pah! No, y no, y no, y mil veces no. Y crucifica al dueño de la viña, al heredero de la viña. No solo no hace caso de la palabra de Dios, no solo no hace caso de los profetas, no solamente no hace caso de la providencia, de cómo Dios le está hablando con las cosas que le están pasando, no hace caso de los exilios, no hace caso de los castigos, no hace caso de la palabra, no hace caso de las bendiciones que Dios les da, no hace caso de ninguna de las cosas que Dios les da, y les envía a su hijo, y lo que hacen es matarlo, ¡lo matan! ¡Lo mataron! Pueblo loco, ignorante, pueblo ciego y sordo. Todo el día el Señor abriendo sus brazos a un pueblo rebelde y contradictor, a un pueblo blasfemo y un pueblo que escupe al cielo. ¡Oh, no hagas tú eso! Que Dios está aquí, que sus brazos están abiertos para ti. Y mira, todo el día, no es que simplemente Dios se cansó de esperarlo, sino que todo el día, tú abres los brazos todo el día a ver lo que te pasa. Los brazos se te cansan. Por eso los brazos de Jesús los clavaron, para que permaneciesen abiertos todo ese tiempo. Y qué gran milagro es que un pecador como yo haya venido siendo gentil a formar parte del reino de Dios. Qué gran milagro es que alguien pecador como yo, incrédulo como yo, blasfemo como yo. Gracias. Tengo aquí uno, pero por si acaso me falta.
que alguien como nosotros, que no merecemos nada, hayamos entendido el Evangelio y hayamos dicho, sí, Señor. Pero escucha, y con esto voy a terminar. En el libro de Hebreos, Dios llama a los judíos otra vez, a los cristianos judíos, pero también a todos nosotros, a aprender la lección de los judíos, de lo que ellos hicieron mal, para decir, no lo hagas tú. No lo hagas. Capítulo 3, versículo 7, Hebreos. Por lo cual dice el Espíritu Santo, no lo digo yo. Esto lo dice el Espíritu Santo, tú verás lo que haces. Pero Dios te recordará estas palabras. Te recordará que un día estuviste en la calle Rosario 17 y había un pastor llorón allí con la nariz muy grande que te leyó esto. Pero esto lo dice el Espíritu Santo, no yo. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Observa esto. Tú no eres mejor que estos israelitas que rechazaron a Cristo. Ni yo tampoco. Esto está aquí para mí y para ti. Esto no es algo que les pasó a ellos y bueno, es para ellos porque hay que ver lo malos que son los judíos. Mi padre, cuando una vez estaba leyendo la Biblia, yo estaba estudiando en el seminario y mi padre estaba leyendo la Biblia y me dice, estoy liado con el Antiguo Testamento y hay que ver el pueblo de Israel, qué malo era, ¿eh? Está diciendo mi padre, pero es que eran malos, ¿eh? Con todas las cosas que Dios hizo por ellos y todo lo que Dios les dio. Pero mira que eran malos, ¿eh? Y siempre se rebelaban contra Dios y eran duros de corazón y tal. Fíjate lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y le digo a mi padre, ¿nosotros somos mejores que ellos? ¿En qué? Entonces dijo mi padre, pues lleva razón. ¿Estamos hechos nosotros de otra pasta distinta? ¿Hemos sido fabricados en otro sitio? No. Venimos del mismo. Y nosotros también podemos caer en la incredulidad y la rebeldía como ellos. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Deja de pelearte con Dios. Deja de estar en incredulidad contra Él. Haz la paz con Dios. Obedécele. ¿Sabes lo que significa ser rebelde? Pues no hacer ni caso. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? Dios nos extiende sus brazos y los brazos de Dios están vacíos porque no hay nadie que vaya. Y Dios te dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas yo las daré por añadidura. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué siente un padre y una madre cuando ve que su hijo le desobedece delante de su propia cara? No es que se esconde para desobedecerle, sino que delante de su propia cara está haciendo lo contrario a lo que ha dicho, que siente tristeza, enojo. Y nosotros decimos, nosotros somos creyentes, sí, lo somos, pero ¿obedecemos? ¿Obedecemos o no? Porque siempre tenemos que reclamarle a Dios. No, es que la mujer que tengo es muy mala. Los que tengan mujeres malas, porque la que yo tengo es la mejor.
La mejor para mí. No, es que mi marido es muy terco. Es que mis hijos son, es que mi jefe, es que mi vecino, es que el mundo, es que los problemas, es que la enfermedad, es que me falta esto, que me falta... Déjate de excusas de una vez ya, no tienes ya ninguna excusa. Obedece a Dios. Obedece a Dios, no seas contradictor, no seas rebelde. Porque todos los que se rebelan al final toman la copa del juicio de Dios. Y van en contra de Dios y no vas a encontrar el favor de Dios. Deja de ser rebelde, obedece, sé dócil, no hagas como ellos. Ven a Dios, reconcíliate con Él. Y por último, vamos a cantar la canción de Los muros caerán. ¿Cuándo cayeron los muros de Jericó? Mira que era difícil que el pueblo de Israel conquistara la ciudad de Jericó, la ciudad llena de pecado. La ciudad que Dios no quería juzgar por la maldad que había allí, y los judíos no tenían poder alguno. Los muros eran bien grandes, bien poderosos. Pero Dios no los mandó a ellos, sí, puedes ponerlo. Dios no los mandó a ellos con un pico y una pala para derribar los muros. Coge un pico y una pala y un mazo grande y dale duro al muro. No hizo eso. Le dijo al pueblo: alaba a Dios, confía en Él. Por la fe los muros caerán. Y los muros cayeron porque el pueblo creyó. Ellos obedecieron a Dios. Y parecía una tontería. Los de Jericó se reían. ¿A dónde van estos? Venga, a cantar alabanzas, venga, tal. ¿Y a dónde van estos aquí dando vueltas aquí? ¿Así van a conquistar ellos esto? Ellos se reían ahí. Pero el último día, cuando Dios justamente había dicho, ellos gritaron con júbilo a Dios. Los muros cayeron. Jericó fue tomada. La gloria de Dios se manifestó, la salvación de Dios se manifestó. Pero aunque el juicio cayó, hubo una mujer que se salvó, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas de la historia? ¿Quién se acuerda de la historia? Vale, por lo menos Emilio, Lidia, Pilar. ¿No te acuerdas de la historia? Allí vivía en Jericó, en la muralla. ¿Era en Jericó, no? Sí, ¿no? La mujer más buena del pueblo. ¿A que sí? ¿No? Anda. Ya, espérate. La reina. ¿Tampoco? Oye, voy a tener que volver al seminario a estudiar otra vez la Biblia, ¿eh? Menos mal que estéis aquí vosotros. ¿A qué se dedicaba Rahab? Pero cuando ella oyó del poder de Dios, cuando ella oyó de lo que Dios había hecho en Egipto, ella confió en Dios y recibió a los espías, los escondió, los salvó y dijo: mira, yo sé que Dios va a entregar esta ciudad. Yo sé que Dios es el Dios verdadero. Hacerme bien a mí porque yo confío en Dios. Y entonces ellos le dijeron, y así está escrito en la Biblia, por la fe Rahab fue salvada. Y ella dijo: pon un cordón rojo para que sepamos dónde está tu casa. Métete tú y tu familia adentro. Cierra la puerta ahí, porque el que se salga de ahí va a morir. Y entonces hablaron con Josué: mira, esta mujer hizo esto, ahí está el cordón rojo, cumplid con la palabra, a ella no le toquéis un pelo. Y Rahab entró al pueblo de Dios. ¿Y sabéis de dónde vino Jesús después? Sí, de la prostituta Rahab, que creyó en Cristo, que creyó en Dios, que confió en Dios. Dios la salvó por la gracia, por la fe. Y de su familia, después de generaciones, vino el Santo, el Hijo de Dios, el Señor. Sí. Dios va a destruir el pecado y a todos los que pecan. Pero si tú tienes el cordón rojo de Cristo, has creído en Él, los muros van a caer. El pueblo de Dios va a salvarse. Pero si no tienes a Cristo, entonces Dios te va a decir: todo el día extendí mis brazos y no viniste. Un día los brazos de Dios bajarán.
y no habrá más lugar. Aprovecha ahora, mientras que los brazos de Dios están abiertos, porque los muros caerán.